Levántate en esta mañana con un corazón agradecido para con Dios. Humíllate delante de Él. Contempla la grandeza de este Dios en tu vida y presenta delante de Él todas tus querellas, angustias, necesidades y que Él te conceda su paz. Estamos en la carta de Pablo a los Gálatas. En el capítulo 5, la palabra de Dios dice así: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí, yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, mis amados, Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas, clamándoles, pidiéndoles, exigiéndoles que se mantengan firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. La misma palabra en el Evangelio lo dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo nos hizo libres, ¿por qué volver a la esclavitud? Esto es lo que Pablo está proponiendo. ¿Por qué estar sujetos a las leyes y regulaciones que en nada conducen a la salvación? ¿Sabe? Hay una iglesia a la cual admiro muchísimo. Y esta iglesia procura abstenerse de comer algunos alimentos. Sí, y tiene unas prácticas que de una u otra manera muestran la rigurosidad de la ley. Yo los admiro, pero cuando pensé o pienso en sus miembros, siempre termino concluyendo: los admiro, pero no soy capaz de cargar con todo eso. Y es que Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia: en el estado en que ustedes recibieron la gracia, en el estado en que recibieron a Cristo, en la condición en que recibieron a Cristo, Él cortó todas las cadenas de opresión y de esclavitud. ¿Por qué querer ser esclavos nuevamente? ¿Sabe? Cuando se abolió la esclavitud en América, los negros eran grandes trabajadores, pero ellos no sabían ser libres. No sabían cómo manejar su libertad. Y al principio, ser libre fue un gran festín, pero a los pocos días se convirtió en un problema para ellos. No sabían qué hacer, no sabían cómo manejar esa libertad, pero ya eran libres. De hecho, algunos quisieron volver a sus amos, volver a ser esclavos, pero el sistema ya no lo permitía. Bueno, la misma Biblia en la ley de Moisés tiene legislación para esto. Dice que cuando alguien ha cumplido con el tiempo de su servidumbre, con el tiempo en que debía ser esclavo, ha cumplido con esto, pero en últimas
después de tantos años vivir en esta condición, quiere continuar siendo esclavo. Entonces su amo va a lesnar su oreja, va a horadar su oreja y va a colocarle señal allí y ya nunca más podrá ser libre. ¿Sabe? La iglesia de Galacia conoció a Jesucristo, conoció la bondad de Dios y la gracia, la salvación, la recibió y se les concedió la esperanza de resurrección y vida eterna en Cristo Jesús sin necesidad de conocer la ley. Pero luego empezaron a mezclarse entre la iglesia líderes judíos que querían que el pueblo judaizara. Y como ya lo he dicho muchas veces, estos rituales y estas normas, muchas de ellas están en la Biblia, parecen bonitas. Son bonitas realmente. Algunas prácticas son hermosas. Pero ¿qué necesidad tengo yo de volver a la ley cuando conocí a Cristo fuera de la ley? ¿Por qué enredarme en las cosas y atarme, encadenarme en las cosas de la ley? Porque sabiendo Cristo que había una ley que me podía oprimir, que me estaba oprimiendo, que me iba a oprimir mucho antes de que la conociera, Él me dio su libertad. ¿Por qué caer en las fauces de la ley? Sí, no sé si está entendiendo esto, pero hay aquí una palabra abierta donde Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia, no vuelvan atrás. Cristo los hizo libres. Y advierta de manera puntual. Ustedes no entienden qué es la ley. No comprenden lo que implica adoptar la ley. Bueno, Pablo lo entendía perfectamente. Judío de nacimiento. Fariseo por experiencia religiosa. Él sabía en qué consistía la ley. Pablo era practicante de la ley. Pero Pablo también sabía que nunca pudo él cumplir con la ley. Ni siquiera el primer sumo sacerdote de Israel, Aarón, pudo cumplir con la ley. De hecho, mucho antes de que leyeran las tablas de la ley, Aarón ya había transgredido, ya había faltado a la ley. Mire qué gravedad es esto, qué intensa es la ley. Porque Pablo dice, sin ley no hay delito. Pero yo también le estoy diciendo en esta mañana, Aarón ya había faltado a la ley antes de que se les diera la ley. ¿Cómo pudo ser esto? Fabricó un becerro de oro y le dijo al pueblo, estos son los dioses que los sacaron de tierra de Egipto, de tierra de esclavitud. Aún más, en su argumentación, Pablo le dice a la iglesia, cualquiera que pretenda judaizar, cualquiera que pretenda volverse a la ley, cualquiera que se circuncida, luego de haber conocido a Cristo, está obligado a cumplir con los 613 mandamientos que tiene la ley de Moisés. Está obligado. Esto quiere decir que al no poder cumplir la ley de Moisés, se hace transgresor de ella. De hecho, Pablo está diciendo, la ley no vivifica, la ley no da vida, la ley no resucita a nadie. Todos los que murieron bajo la ley, muertos están. Pero a diferencia de aquellos que vivieron bajo la fe, vivo están. Viven para el Señor aunque duermen. Un día serán despertados en la primera resurrección. Yo no sé si está comprendiendo esto, pero Pablo dice,
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, a no omitir nada. Pero esta ley, como ya se lo he dicho antes, si usted cumplía con todos los mandamientos, pero le faltaba uno, era como si hubiera faltado a los 613 mandamientos. Esta ley era incumplible. El único que pudo cumplirla realmente fue Jesús, de quien dice la Escritura, en nada pecó. Óigalo bien. Y de hecho, Pablo dice, si alguno se circuncida, pues no tiene sentido caminar con Cristo. Y esto hay que dejarlo claro. El judío de nacimiento, el que nació en el judaísmo, está obligado por la ley a circuncidarse. Debe circuncidarse. Debe colocar sobre sí la señal del pacto de Dios con Abraham. Pero Pablo argumentó, y lo dice también Esteban en el libro de Hebreos, que somos miembros de un nuevo pacto. Sí, conservamos los rasgos esenciales de la fe de Abraham. Pero Dios hizo un pacto con Abraham. Pero a ese pacto añadió la promesa de un nuevo pacto. Ahora nosotros estamos en el nuevo pacto. La palabra dice que somos ministros de un nuevo pacto. Se lo dijo Pablo a la iglesia de Corinto, y también lo dice Bernabé a los hebreos. Somos miembros de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Así que no tenemos que circuncidarnos. No tenemos que vivir bajo la ley de Moisés. Y lo deja claro. Si un gentil, si alguien que no es judío se circuncida, bueno, de nada sirve caminar con Cristo. Como quien dice, como el sacrificio de Cristo no ha sido suficiente en tu vida al circuncidarte, entonces vive bajo la ley y que la ley te salve. ¿Sabe? La ley no puede salvar a nadie. La ley de Moisés no salva a nadie, en absoluto. Así de sencillo. Sí, yo te lo voy a decir de una manera muy puntual. La ley de Moisés manda a dar primicias materiales, y son bíblicas y se pueden dar. Pero en el nuevo pacto, según Cristo, sin invalidar las primicias de la ley de Moisés, nos invita a presentar unas primicias superiores, de mayor valor, más elevada. ¿Y cuáles son estas primicias? Son las almas que ganamos para Cristo. Entonces, las primicias que yo doy materiales en la tierra, sí, tienen un impacto en el cielo, pero que se connota, se refleja en la tierra. Pero las primicias de las almas que gano para Cristo, las almas que gano para Cristo, son celebradas en los cielos. Sí, y permanecerán en el corazón de Dios. Óigalo bien, mis amados. Así que Pablo dice, si alguien se vuelve a la ley de Moisés luego de haber conocido a Cristo, ojo, esto no aplica para los judíos. Los judíos nacen en la ley de Moisés, conocen a Cristo, siguen en sus prácticas, pero ahora saben que Cristo es su redentor. Pero aquel que no es judío, aquel que no es parte del pueblo de Israel, aquel que no fue circuncidado a los 8 días de nacido, luego de haber conocido a Cristo, no tiene por qué circuncidarse, no tiene que volver a las prácticas de la ley.
Pablo lo dice, si alguien se vuelve a la ley de Moisés, si alguien se circuncida, se aparta de Cristo. Y dice abiertamente entonces que sean justificados por la ley. La ley no puede justificar a nadie, eso vengo diciendo. La ley no puede salvar a nadie. Todos los que vivieron bajo la ley, si no guardaron la fe, fueron condenados. Yo voy a decirle algo. En la Biblia encontramos a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fueron salvos por la fe, pero hay un personaje que no era de la descendencia de Abraham, que no tuvo nada que ver con Abraham, que no era del pueblo de Israel, que nunca practicó el judaísmo. De hecho, fue antes de Moisés. Su nombre es Job. Era un oriental, era un chino, no tenía la ley, no vivió bajo la ley, pero de él se resalta su fe, su integridad y también la gracia operando en él. La gracia de Dios. Job fue salvo por fe. Por eso Job lo dice. Yo sé que mi Redentor vive. No lo dice por la ley, no lo dice porque viviera bajo la ley. Lo dice porque vivía bajo la gracia, aún sin que Cristo se manifestase al mundo. Él vivía bajo la gracia, lo dice. Yo sé que mi Redentor vive y después de deshecha esta mi carne, con mis propios ojos lo he de ver. No solamente creía en la resurrección, sabía que sería salvo. Porque la salvación no es por las obras de la ley, no es salvo aquel que se circuncida, no es salvo aquel que vive bajo las obras de la ley de Moisés, es salvo aquel que cree en Jesús, que camina con Cristo y que se mantiene firme en la libertad que Cristo le ha dado. Entonces, ya para finalizar, esta libertad de la cual Pablo nos habla no es la libertad de hacer lo que nos venga en gana, no es la libertad que se confunde con libertinaje. Es la libertad que tenemos de vivir en la presencia de Dios y hacer la voluntad de Cristo, aplicar la vida de Cristo en nuestra vida, su santidad. Por eso la palabra lo dice. El apóstol Juan en su primera carta lo dice abiertamente: el que dice que cree en Él, esto es, en Jesús, debe andar como Él anduvo. Tenemos esa libertad de seguir las huellas, los pasos, el caminar de Jesús. Pablo dice, el que se circuncida, el que adopta las leyes de Moisés para aplicarla y quiere vivir bajo las leyes de Moisés, el que adopta el judaísmo para que lo entienda como religión, dice, de Cristo os desligáis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto es, no hay salvación. Óigalo bien. ¿Sabe? Esta palabra me trae cierta paz y le aliento a usted a que se mantenga en la gracia que Cristo ha traído a su vida. ¿Sabe? Muchos y el mismo Satanás quiere obligar al cristiano a dudar de que es salvo y a moverlo, llevarlo a hacer cosas para, para procurar alcanzar su salvación. La salvación ya no fue dada. Ahora hay que permanecer en ella. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.